Antes de llegar a la lectura del día de hoy, yo quería comentarles que hemos visto atributos del Señor de manera trascendente. ¿A qué voy con esto? A que lo hemos visto muy alto, lo hemos visto muy glorioso, muy exaltado, y a veces esto nos da la mala idea de que es lejano. El hecho de que veamos a Dios tan alto, tan sublime, nos hace pensar que Él está lejos, porque Él es muy alto y nosotros muy pequeños, Él muy sabio y nosotros muy ignorantes, Él muy grande, nosotros muy pequeños, y se nos olvida que Dios es cercano. Entonces, en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes la bondad de Dios. Y la bondad de Dios se define como aquello que es correcto, aquello que es veraz, aquello que es sin malicia. De hecho, la bondad de Dios la vemos en su pureza moral. El Señor es bueno, el Señor siempre tiene planes de bien para nosotros, dice el libro de Jeremías. Pero aunque nosotros vemos la bondad de Dios de este modo, y les prometo que con esto ya iremos al texto, no solemos entenderlo de manera cercana. Es común que veamos que las personas decimos, bueno, es que Dios es bueno. Sí, hermano, Dios es bueno. No, pues ahí vamos, porque Dios es bueno. No, sí, hermano, Dios es bueno. Y se vuelve, si me permiten la expresión, un mantra entre nosotros el decir que Dios es bueno, sin entender la bondad de Dios de manera aplicada a nuestra vida. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el pasaje más conocido de todo el Antiguo Testamento para entender la bondad de Dios. Acompáñame al Salmo 23, por favor. Vamos al Salmo capítulo 23. Cuando lo tengas, acompáñame poniéndonos de pie. Vamos a recitarlo. Terminando, oraremos y comenzaremos nuestro estudio. El Salmo capítulo 23, uno de los más conocidos. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Qué bendición tenemos el día de hoy de acercarnos a ella. Te rogamos que sea tu voz a través de este salmo precioso el que nos ilumine y nos enseñe el día de hoy la gloria de tu bondad en nuestras vidas. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Muchas gracias. Como les decía, el propósito el día de hoy es ver cómo Dios ha sido bueno en nuestras vidas, porque para bien o para mal nos hemos acostumbrado a decir que Dios es bueno, pero no nos hemos acostumbrado a ver que Dios es bueno. Entonces, veremos el día de hoy cómo David afirma en el primer versículo la bondad de Dios. Ese será nuestro primer punto, la afirmación de su bondad. En segundo lugar, veremos todas las bendiciones de su bondad y lo veremos desde la segunda parte del verso 1 hasta la primera parte del verso 6. Toda esa porción del Salmo son puras bendiciones de la bondad del Señor. Y en el final del verso 6, aunque también es una bendición, lo aplicaremos para ver la respuesta que David tiene respecto a la bondad de Dios. Entonces comencemos sin más. Dice así el verso 1 del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Ahora esta frase, el Señor es mi pastor, como ustedes ya lo saben, muchos de ustedes se saben este salmo de memoria, permea los 6 versículos del salmo. Si uno lee el verso 3, el 5, el 6, aunque lo intercalemos, lo leamos al revés, encontramos que esta frase, Jehová o el Señor es mi pastor,
rocía todo el salmo. Y todo el resto, desde nada me faltará y hasta los largos días en el verso 6, son consecuencias de esta primera frase. Pero quiero que entendamos algo muy claro. El Señor es mi pastor es una afirmación de la bondad de Dios, porque el Señor no es pastor de cabritos o de lobos. El Señor es pastor de sus ovejas. Entonces este salmo no es para todo el mundo, creyentes e inconversos, sin distinción, sino todo lo contrario, es una distinción clara. Todos aquellos que somos creyentes podemos decir junto con David, el Señor es mi pastor. Esa es una afirmación de la bondad de Dios, porque si no fuésemos creyentes, no podríamos decirlo. Tendríamos que decir, el Señor es mi juez. El Señor, cuando regrese en su segunda venida gloriosa, será mi verdugo. Pero ahora que soy salvo y estoy en Cristo, puedo decir, el Señor es mi pastor. Ahora nota el tiempo que está en el verbo. No dice el Señor será mi pastor. No dice el Señor ha sido mi pastor como si fuese a tener un final. No dice el Señor puede ser mi pastor si yo le creo. No dice creo que el Señor es mi pastor. No, es una afirmación. Nota la fe con la que David lo dice una vez más. El Señor, y permíteme hacer el acento, es mi pastor. No hay sombra de duda en lo que dice David. La tercera palabra que viene ahí. David no estaba viendo al rebaño. David no estaba diciendo, miren todas ustedes ovejas, miren pueblo de Israel, el Señor es nuestro pastor. No le dijo a su familia, miren, el Señor es pastor de todos nosotros. David lo hizo personal, íntimo. El Señor es mi pastor, mi pastor. ¿Cómo lo vemos reflejado en nuestra vida? Hermanos, Lucas capítulo 15, no, el Señor dijo que Él dejó a las 99 para venir por 2, 3, 5, 15, los 40 y tantos, 50 y tantos que estamos aquí ahorita. No, vino por una, vino por mí, vino por ti, de manera individual. Entonces el Señor es mi pastor. Y finalmente esa última palabra, la palabra pastor. Sabemos que David era pastor de ovejas y probablemente desde la experiencia es que él escribe este salmo. Pero nota que este salmo se escribió con David siendo ya rey de Israel. Eso significa que David entendió que a pesar de que él tenía la corona del reino más grande en ese momento, tal vez no en extensión territorial, pero sí el más famoso alrededor del Mediterráneo y del Medio Oriente en el que se encontraba, aún así él se humilló y dijo, el Señor está por encima de mí. Yo soy una vulnerable e indefensa oveja, porque Él es mi pastor. No es mi consejero, no es mi vasallo, no es mi vicerregente, es mi pastor. Ese es el nivel en el que David se humilla y dice, tú eres grande, yo soy pequeño. Pero insisto, tiene la cercanía en ese posesivo, es mi pastor. Y entonces encontramos las bendiciones del Salmo. A partir de esta afirmación de que Dios es mi pastor, encontramos varias bendiciones. Logramos contar al menos mis hermanos, 10 de ellas. 10 bendiciones de la bondad de Dios. Y mira, de la Biblia y en el Medio Oriente no es el mismo que aquí y en el presente. En el presente tenemos estos perros que van arreando al rebaño y el pastor va atrás revisando que los perros los estén llevando por el lugar correcto. En el Medio Oriente lo que se hacía y en ese tiempo era que el pastor salía por delante de sus ovejas, cantaba, hablaba, hacía sonar su voz para que las ovejas fuesen detrás de él y cada cierto tiempo él volteaba para ver si el rebaño seguía junto de él. Pero el pastor iba por delante.
¿Cuál es la implicación entonces? El Señor es mi guía. ¿Cómo vemos la bondad del Señor entonces en su pastorado? El Señor es mi guía, Él es mi columna de fuego y mi nube de día que me lleva a través del desierto, que es esta vida. Pero mis hermanos, una vez más, si ya vemos la bondad del Señor, pareciera que viendo no vemos, porque aunque vemos la nube y aunque vemos la columna, parece que nosotros deseamos ir hacia el otro lado. Y entonces, ¿dónde queda la bondad de Dios? Claro que si volteamos del otro lado no vamos a ver la nube, y si no vemos la nube va a ser muy fácil decir, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su bondad? Bueno, hermano, voltea y ve a Dios que es bueno contigo. Ya te ha prometido que nada te ha de faltar. Ya te ha llevado a delicados pastos. Te dio el Espíritu Santo para limpiarte, para lavarte, para nutrirte, para refrescarte. Y todavía te guía. Mis amados hermanos, si a este punto no hemos visto la bondad del Señor, podemos seguirnos sin duda alguna y estoy esperando que en algún punto la notemos, pero deberíamos para este punto ya ver qué tanto es bueno el Señor con nosotros. Pero ¿por qué mi objetivo es ver que no lo hemos visto? Porque mis amados, estamos tan centrados en los problemas de este mundo. Nos importa tanto la guerra que hay en Europa en este momento. Nos interesa, estábamos bromeando con eso el día de ayer, nos interesa tanto el supuesto intento de matrimonio que había entre Belinda y Nodal, que no nos centramos en la palabra de Dios. Sé que es divertido, sé que causa gracia, pero si lo pensamos detenidamente, amados, esto nos debe escandalizar, porque nos importa más eso que nuestro Dios. Y Él ha sido tan bueno con nosotros, mis hermanos. Tenemos que voltear a ver a su bondad. Junto a aguas de reposo me pastoreará, y la siguiente bendición, escúchala, verso 3, Salmo 23, 3. Confortará mi alma. Parece un sinónimo de lo anterior. Me hará descansar y me confortará, parece similares, pero una posible traducción también es restaurará mi alma. Y si es así, mis amados hermanos, debemos ver que Dios ya nos restauró. El Señor no nos ha dejado como estábamos. No nos ha dejado en una naturaleza pecaminosa. No nos ha dejado en el entenebrecimiento de nuestra mente. No nos ha dejado con un corazón sucio. El Señor día tras día va renovando nuestro entendimiento conforme a su imagen. Él va renovándonos. Y entonces cumple esta promesa: el Señor es mi pastor, Él confortará mi alma, Él me restaurará. James Hervey dice: no solamente me restaura del pecado y de la ignorancia, sino también de toda confianza falsa y cada refugio engañoso. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque si lo llevamos desde el punto de vista de que el Señor me pastoreará, verso 2 al final, y confortará mi alma, entonces Él me va a restaurar para poder escuchar su voz y no la de nadie más. Piénsalo bien. De nuevo, el pastor va por delante y nosotros escuchamos su voz, pero si alguien tiene una voz similar y de pronto empezamos a seguirlo, la promesa que vemos aquí es que el Señor restaura nuestra alma, nos permite reconocer y distinguir cuál voz es correcta y cuál no, y entonces seguirlo a Él. ¿Cómo lo vemos de manera aplicada? Cuando escuchamos algo que no es nada bíblico y nos saltamos y decimos: esto no viene del Señor. Esa es la promesa del Señor cumplida. Él restaura nuestra alma para entender quién es Él. Siguiente promesa: el Señor es mi pastor, me guiará, verso 3 al final, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora dejemos ese por amor de su nombre a un lado por un segundo y centrémonos en lo primero. Me guiará por sendas de justicia. Nuevamente vemos a Dios como guía, pero quiero que veas la segunda parte.
sendas de justicia. Nota que el Señor no permitió que David escribiera: andaré por sendas de justicia, como si David pudiese guiarse a él solo, sino que él escribió que es el Señor el que me guiaría por sendas de justicia. Ahora parece que estoy tratando de darle muchas vueltas al texto, pero no es así, porque quiero que veamos algo. Si nosotros tratamos de aplicar este texto al día de hoy, ¿acaso nosotros podemos andar por sendas de justicia? ¿Acaso nosotros podemos justificarnos por nuestro propio camino? La respuesta la conocemos: no. Es Él el que va por delante de nosotros y nos guía. ¿Hay alguna relación, alguna similitud quizás con 1 de Pedro capítulo 2? ¿Recuerdan que dice 1 de Pedro capítulo 2? Acompáñame. 1 de Pedro capítulo 2. Dice así el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí está la senda de justicia. Ahí están las sendas de justicia donde el Señor nos guía. Las pisadas de nuestro Señor son las sendas que debemos andar. ¿Cómo lo sabemos? Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, refiriéndose al Señor, refiriéndose al Padre. Mis amados hermanos, estas son las sendas de justicia a las que hemos sido llamados a ser guiados. Pero si notas, las pisadas iniciales son de Cristo, entonces no es justicia propia, es justicia imputada. El Señor nos ha dado su justicia para que andemos en ella. Y si volvemos a la parábola de la oveja perdida, permíteme aplicarlo entonces. ¿Estamos siendo guiados por sendas de justicia o seguimos errantes? ¿Qué tan bueno es Dios que debemos preguntarnos esto? ¿Estamos siendo guiados por sendas de justicia o andamos errantes? Dios es bueno. ¿Por qué? Porque no ha permitido que estemos errantes. Dios no ha permitido que estemos errantes. Oye, Pocho, pero eso lo vemos siempre, lo vemos todos los días. ¿De verdad? Pregunta seria: ¿quién de nosotros no ha pecado en lo que ha transcurrido la mañana? Que alce la mano y con mucho gusto ahorita ponemos algo para honrarlo. De verdad, es imposible, todos hemos pecado y es el Señor el que nos sigue guiando por estas sendas, es su bondad. Por favor, ve la bondad del Señor y nota el motivo. ¿Cómo termina el verso 3? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, porque yo soy bien bueno y el Señor me debe ayudar. No, por amor de su nombre. Mis amados hermanos, Dios no es un pastor que cuida de buenas ovejas, sino ovejas que están siendo guiadas por un buen pastor. Y entonces una oveja obediente no se gloría de sí misma: mírame, yo soy bien bueno, estoy siguiendo al Señor. No. Honra al Señor, reconoce y honra al pastor porque es Él el que la está guiando. Y entonces la pregunta es: ¿damos gloria solamente a Dios? En verdad, pregúntate, examínate, ¿en verdad toda la gloria es para Dios? Si es así, continuemos entonces. Mira cómo continúan las bendiciones de su bondad. Y aquí vamos a hacer esta anotación. Verso 4, Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David pone frente de sí al peor de sus males.
David no dice, aunque ande en medio de un proceso de una demanda mercantil. David no dice, aunque esté desempleado. David no dice, aunque no tenga casa, aunque pase hambre, aunque gane el candidato por el que no voté, aunque gane el candidato por el que voté y ya me di cuenta de que mejor no. Cada quien. Aunque ande en el peor de los casos, ¿qué es lo peor que puede pasar? La muerte. Entonces David dice, aunque ande en valle, sígueme en este ejemplo, yo sé que me vas a querer corregir, pero que aunque ande en valle de muerte. ¿Por qué? Porque si atravieso la muerte, todo lo demás, pues, ¿qué tiene? ¿Qué mal me va a hacer? ¿Qué daño puede hacerme cualquier cosa si la muerte no me va a hacer daño? Eso es lo que está diciendo David en este punto. Pero ¿qué palabra me brinqué cuando leí el verso 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Sobre esto, Charles Spurgeon dice, y cito, la sombra de un perro no puede morder. La sombra de una espada no puede matar. La sombra de la muerte no nos puede destruir. Ahora entendemos por qué David, fin de la cita, ahora entendemos por qué David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué sombra, no sustancia? Gracias a la resurrección de Cristo decimos junto con Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces David dice exactamente lo mismo con otras palabras. Aunque ande en valle de lo que parece la muerte, pero no es la muerte, solamente es un túnel hacia la vida eterna. Es lo que está diciendo el rey David. Y mira cómo continúa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté en este problema más grande, no temeré mal alguno. Primero y antes que nada, este no temeré, si lo notamos, es la primera vez que David hace algo en todo el Salmo. Léelo conmigo de vuelta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? El que provee es Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién lo hará? El Señor. Junto a aguas de reposo me pastorará. ¿Quién lo hará? El Señor. Confortará mi alma. Otra vez el Señor. Me guiará por sendas de justicia. El Señor, por amor de su nombre. ¿El nombre de quién? Del Señor. Entonces es hasta este verso 4 que David dice, bueno, si ya recibí todas estas bendiciones, pues aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo va a temer? ¿Cómo voy a temer? Y aún dice mal alguno. No dice mal seguro, dice mal alguno. Es decir, aún estos males pueden ser potenciales. Puede que vengan, puede que no vengan. Puede que el día de mañana suceda, puede que el día de mañana no suceda. Puede que la respuesta sea un sí, puede que la respuesta sea un no. Aún así no temeré. Y nota la razón de por qué David no temería. Quiero detenerme aquí porque es precioso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás en tu trono, alto y sublime. Y eres todopoderoso y soberano y eres infinito, nos lo enseñó el pastor, y omnipresente y omnipotente y omnisciente. Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Dios no solamente es protector, también es cercano. David no está diciendo, porque tú estarás conmigo, y eso significa que tendré trabajo y tendré esto y tendré aquello y tendré así, me irá así. David no enlista las consecuencias de la compañía del Señor. Aún más, David no dice que él estará acompañando al Señor. No dice, no temeré mal alguno porque yo estaré contigo. Yo iré detrás de ti, yo iré de tu mano. No. Tú eres el que vienes a mí. Tú eres el que me acompañas. Tú estarás conmigo. Mis amados, esto lo vimos hace 2000 años. No literalmente, ojalá, pero no lo vimos con nuestros propios ojos. En ese sentido me refiero a literalmente.
pero está el registro. Emmanuel, Dios entre nosotros. Dios cumplió esa promesa. Tú estarás conmigo. ¿Quieres ver cómo sí estoy contigo?, dijo el Señor. Se humilló a sí mismo. Descendió de su gloria y vino a la tierra y caminó entre nosotros, hombres comunes y corrientes. Oye, pero el Señor no está con nosotros hoy. No, claro que sí. Aparte de que el Señor es omnipresente, ya lo hemos estudiado. En Juan 14 Él nos prometió al Espíritu Santo, del cual Pablo dice, 1 Corintios capítulo 6, nosotros somos templo. Él habita en nosotros. Entonces Él está siempre conmigo. ¿Notan cómo hice el cambio de persona otra vez? Perdón que hable en singular, pero así habla el Salmo y así deberíamos hablar nosotros. El Señor está conmigo. Conmigo. Eso me lleva. ¿Recuerdan quién más hizo una declaración así? Josué. ¿Qué pasó en el discurso final de Josué? Terminaron de conquistar los territorios que tenían por conquistar. Y Josué se presentó delante del pueblo y les dijo: aquí está la tierra que el Señor les había prometido. Ahora bien, pueden ustedes ir a servir a los dioses de las tierras que conquistamos y a sus pueblos. Ustedes pueden ir y adorar a esos dioses de piedra. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es la misma implicación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque todos me dejen, aunque la iglesia esté llena de una persona, Señor, tú vendrás aquí por esa una persona. Aunque en mi casa, en mi familia sea el único creyente, tú vendrás a esta casa por este un creyente. Tú estarás conmigo. Esa es la implicación. Pero entonces, amados hermanos, si se trata de ver la bondad de Dios, ¿vemos cómo Dios es bueno y nos acompaña? ¿O realmente hemos enfrentado problemas con temor? Si tú y yo tenemos miedo, debemos preguntarnos con seriedad: ¿creemos que Dios viene conmigo? ¿O soy yo el que viene a Él todos los días del Señor a cantarle, escuchar el sermón y después irme y ver si vengo el próximo domingo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mira cómo continúa el verso 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado del pastor servían para 4 cosas en específico: para gobernar y guiar el rebaño a los pastos verdes, para defenderlas de sus enemigos. Recuerden que eran animales vulnerables. Con la vara y el cayado también corrige a las ovejas que son desobedientes y trae de vuelta a aquellas que están merodeando. Y son 4 cosas, mis amados hermanos, que el Señor ha hecho con su cayado y su vara a nosotros. Nos gobierna y nos guía y nos trae todos los días a su palabra, a pesar de que ustedes y yo nos alimentemos o no de estos pastos verdes. Somos llamados y debemos hacerlo. Nos defiende de nuestros enemigos. Por ahí hay un tal Satanás que el Señor mató hace 2000 años, por si lo recordamos. El Señor corrige a aquellos que somos desobedientes. Con su vara nos disciplina. Y también con su cayado va y nos busca para traernos de vuelta al redil. Son insignias, mis amados hermanos. La vara y el cayado son insignias de la sabiduría, la soberanía y el cuidado clemente de nuestro Señor. Y la pregunta es entonces, ¿aceptamos la vara y el cayado? Las ovejas responden a la vara y el cayado, obviamente, y cuando son disciplinadas con ellas, obedecen. Obedecen. ¿Y tú y yo?
Si el Señor nos disciplina, ¿qué vamos a hacer? ¿Quejarnos? Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? ¿Por qué me tratas así? Yo que soy tan bueno y voy todos los domingos. David no está diciendo que a pesar de otra cosa, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No, lo dice sin más. Señor, tú lo sabes, tú sabes por qué estás haciendo esto. Entonces, tú sabes por qué tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Y qué crees? La implicación es esa: me infunden aliento, me motivan, me alegran, me contentan. ¿Estamos contentos en el Señor? ¿Estamos suficientes en el Señor? ¿Lo creemos suficiente para nuestras vidas? ¿O la realidad es que preferimos que no nos discipline? Preferimos que no nos guíe. Siguiente bendición. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Octava bendición. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora esta imagen pareciese que es cercana a David burlándose de sus enemigos, ¿no? Ah, mira, el Señor aderezó mesa delante de mí y aquí están ustedes sufriendo. Pero esta no es la imagen que el Salmo quiere presentar, porque no dice enemigos, dice angustiadores. Y si lo vemos alrededor de todo el contexto de los salmos, es más, podemos leerlo. Acompáñame al Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3 y luego brincaremos al Salmo 27, si Dios lo permite. ¿Mi Biblia no tiene Salmos 3? Sí. Salmo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 1, perdón. Y de hecho vamos a leerlo completo. Salmo capítulo 3, verso 1, dice así. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Desde aquí ya empezó David. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. ¿Ves cómo el Señor responde? Y aparte, David hablaba de adversarios, personas que se ponían alrededor de él, no él alrededor de ellos. Salmo 27. Vamos a leer completo también el Salmo, ¿por qué no? Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme.
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. ¿Vieron cómo en esos dos salmos David despliega la bondad de Dios? Y lo hace en el escenario de que sus enemigos están por atacarlo. Entonces, cuando vamos al Salmo 23 y vemos que Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, no soy yo quien se está burlando de mis enemigos, son mis enemigos los que se estaban burlando de mí. Pero el Señor detiene su mano, la de ellos pues, y pone mesa y me invita a sentarme. El Señor adereza mesa delante de mí, lo hace en presencia de ellos. Y si el Señor detiene la mano de ellos para que no puedan hacer guerra contra mí, mis hermanos, ¿cuál es la implicación? Que Dios es nuestra paz. Dios es nuestra paz porque en medio del conflicto Él nos provee de mesa. El Señor, en palabras de un teólogo, invita al cristiano a que se siente y a que coma como si todo estuviese tranquilo, porque a pesar de que hay enemigos alrededor, el cristiano ve a su Dios y no ve a sus enemigos. Ve la bondad de Dios. Ve la bondad de Dios, porque si Dios adereza mesa delante de nosotros, la pregunta de aplicación es, ¿acaso Dios es nuestra paz en medio de la guerra que libramos en nuestra mente hoy? ¿Acaso Dios es nuestra paz en medio del mundo en el que caminamos? ¿Acaso participamos de la mesa que Dios nos está sirviendo? Continúa el texto. Versículo 5. Aderezas mesa, Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Parecieran dos frases separadas, pero están interconectadas. Verán, en tiempos del rey David, cuando el anfitrión invitaba a alguien a mi casa, por cierto, cualquiera de ustedes, hermanos, que guste invitarnos algún día, una comidita, algo así, ya saben. Cuando un anfitrión invitaba a alguien más a su casa, y era un honor para el anfitrión recibir al invitado, porque no era cualquier persona, estaba invitando, pongan ustedes el nombre de la persona que ustedes quieran, pero invitan a esa persona por la que barren 2 veces la casa, ¿no? Y quitan los cestos donde está la ropa, todo lo acomodan. Esa persona va a venir a casa de ustedes. Y entonces, ustedes, en tiempos del rey David, si estuviéramos, lo que harían sería recibir a esta persona y en cuanto él entrara, ungir su cabeza con perfumes. Porque la implicación es que yo, anfitrión, estoy honrado y quiero darte de lo más valioso que tengo. Y lo más valioso en ese tiempo eran los perfumes. Ten del perfume que me corresponde a mí. Me honra tu visita. Y en cuanto invitabas a esta persona a la mesa para que comieran cualquier platillo que tú habías preparado, antes de cualquier cosa le servías una copa, generalmente era de vino o de alguna bebida, pero no era, o sea, por lo general no era agua pura, sino era alguna bebida aparte, ¿no? Y servían esta copa hasta rebosar. Y el significado de esto era decirle al invitado, mientras estés en mi casa, nada te va a faltar. Vas a tener abundancia de todo. Así que éntrale. Por eso les digo, el día que ustedes quieran invitarnos, por favor, no se olviden de esta figura.
Pero noten, ahora, claro que sí, pero nótenlo en los términos en los que estamos en el Salmo 23. El Señor adereza mesa. ¿Qué significa? El Señor nos ha traído a su casa. Y ahora que nos trae a su casa, noten lo paradójico de esto. Nos debería, en términos figurativos obviamente, nos debería reventar la cabeza el ver cómo es que Dios, escucha eso, Dios es el que unge mi cabeza. Yo soy un pecador indigno y Él no solamente me recibe en su casa, no solamente me prepara una mesa, me unge con aceite, como si Él estuviese honrado de que yo viniera. ¿Perdón? Todavía llego a la mesa y bueno, pues una racioncita, ¿no? O sea, yo no merezco el banquete completo y el Señor pone una copa y la llena hasta rebosar. ¿Qué nos está diciendo? Llénate. ¿No es al revés? ¿No se supone que soy yo el que debería estar honrado de que el Espíritu Santo venga a mí? ¿No debería yo perfumar al Espíritu Santo que vive dentro de mí, que es que yo soy su templo? ¿No debería yo llenar la copa del Espíritu Santo en la mesa de mi corazón y decirle, mientras estés aquí, yo te daré todo? Pero ¿qué crees? Tú y yo somos incapaces, ya lo sabemos. Y entonces la única opción es que sea el Señor el que nos provea, que el Señor sea el que nos abastezca, el Señor sea el que nos diga, es un honor tenerte aquí. Pasamos de ser esclavos a sentarnos en la mesa del Señor. Y ahora resulta que en esta mesa podemos comer hasta saciarnos y descansar. ¿Ves cómo se conecta el Salmo? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Si esto es un hecho, mis amados hermanos, lo que vemos en el verso 5. Si es un hecho que el Señor unge mi cabeza con aceite, si es un hecho que mi copa está rebosando, entonces ¿por qué vivimos como si no hubiese sido así? ¿Por qué vivimos pensando que el Señor no ha ungido nuestra cabeza? Que el Señor se contenta con las alabanzas que levantamos hacia Él, no solamente los domingos, sino en nuestra vida diaria, con nuestro actuar, con nuestro vivir. Si el Señor es nuestro pastor y nuestra copa está rebosando, ¿por qué vivimos y pensamos como si ésta estuviera a punto de agotarse? Hay una imagen que me encanta. Cuando estuve leyendo este salmo y tomando las notas del estudio, preguntaba un teólogo, ¿de qué llenó la copa el Señor? Comúnmente el rey David, insisto, la llenaba de vino, era la bebida que más abundaba en este sentido, en esta imagen, era lo común pues. Pero ¿de qué llenó la copa el Señor? Y dice este hermano, el Señor llenó la copa con la sangre de Cristo. Para decirnos que mientras estemos en la casa del Señor, que resulta, escucha esto, somos nosotros. Nosotros somos el templo del Señor, nosotros somos la iglesia. Mientras estemos aquí, congregados con el Espíritu Santo en comunión, no nos hará falta nada. Esa es la promesa del Señor. Y la prueba de ello es la copa llena de sangre. Copa de la cual participamos tú y yo cada principio de mes. ¿Y qué crees? No baja el nivel de la copa, sigue al tope. Mis amados hermanos, ya no sé cómo más continuar y decirles qué más bueno puede ser el Señor. Si hasta este punto no lo has visto, mi hermano, ¿qué más te puedo decir? El Señor ha desplegado su bondad a través de estos 5 versículos y en este sexto veremos
una bendición más, pero quiero que la notes a pleno detalle. Dice el verso 6 del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ahora, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es la misericordia? El bien suple nuestras necesidades y la misericordia cubre y perdona nuestros pecados. Pero no dice que soy yo quien las va a seguir. Dice que son ellas las que me van a seguir a mí. Ahora, si recuerdas, por ahí del verso 3 estábamos hablando de cómo el pastor va adelante, yo voy como oveja, y mira qué impresionante, detrás de mí viene el bien y la misericordia. ¿Cuál es la imagen? El Señor nos rodea, el Señor está por delante y por detrás, Él no deja descubierto ningún cabo. El Señor nos cubre y nos llena. Esa es la llenura de la que está hablando este sexto verso. Pero nota también el nivel del detalle. No dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán toda mi vida, todos mis años, como si fuese de manera general, o como si fuese un recopilatorio. ¿No? Me seguirán todos mis años. Mira, ¿te acuerdas que en el 2018, cuando empezó la pandemia, el bien y la misericordia me siguieron? No. Tampoco dice todos los meses, como si fuera catorcenal, que nos siguiera el bien y la misericordia. No. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué lo menciona así? Porque la figura es la siguiente. Puedo recordar cada día cómo el bien y la misericordia del Señor estuvo conmigo. Solo piénsalo. Si yo dijera todos los días vengo a la iglesia, aparte de ser un mentiroso, lo primero que me acordaría es, no es cierto, el miércoles, el martes, el jueves, no vine. Digo, ningún otro día, no. Pero si ustedes y yo lo dijéramos, todos los días vengo a la iglesia, nos acordaríamos de cuándo no. O trataríamos de hacer memoria para ver si no estamos mintiendo. David escribe y dejó escrito en tinta, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Qué implica? Que buscó un día, mis hermanos, un día en que el bien y la misericordia no lo siguieran. ¿Y qué crees? No lo halló. ¿Y cuántos días hemos dicho, no, Señor, necesito que me ayudes porque no, ayer no pude, mira cómo terminó ayer? O sea, ayer no nos siguió el bien a la misericordia. El día de ayer Él no estuvo con nosotros, ¿acaso? El día de mañana no lo estará. Esa es la implicación. La bondad de Dios nos sigue todos los días y deberíamos acordarnos. Ya se volvió un versículo muy citado en la iglesia estos domingos, pero deberíamos tenerlo bien presente. Lamentaciones 3:22. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero ¿cómo continúa? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Reconocemos esto a diario, hermanos? ¿De verdad podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días? Hasta este punto, mis amados hermanos, hemos visto que Dios es bueno. Dios es bueno, nada me falta. Me ha llenado de promesas. Me ha ofrecido los oficios del Espíritu Santo. Restauró mi alma. Me guía por las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque me enfrente a 1000 problemas, aunque me muera, no voy a temer porque Él me acompaña. Yo soy instruido, guiado y disciplinado por su vara y su cayado. Aún rodeado de enemigos, Él adereza mesa delante de nosotros, delante de mí. Me ha prometido que estaría llena mi copa.
ha ungido mi cabeza. Y ciertamente y solamente el bien y la misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué otra respuesta puedo dar? Salmo 23:6, y con esto culminaremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, ¿recuerdas qué dijimos en el verso 4? En el verso 4 dijimos que David no temería, y es la única acción que vemos que él hizo hasta ese punto. Bueno, esta es la segunda. Después de ver sus bendiciones, él dijo, por supuesto que no voy a temer. Y después de ver todavía más bendiciones, no solamente dijo no voy a temer, dijo de aquí soy, aquí me quedo. Sí, por supuesto. Eso es lo que está diciendo. Esta es la acción que hace el rey David. En la casa del Señor moraré, me quiero quedar. Pero si mal no recuerdo, haciendo memoria, en tiempos del rey David, donde todavía existían los esclavos, el esclavo, si mal no recuerdo, no se queda para siempre en la casa de su amo. Para esto es necesario que sea liberado. Y aún más siendo liberado, pues ya eres libre, ya vete, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué tengo yo responsabilidad de cuidarte? Entonces esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo me puedo quedar por siempre en la casa de Dios? Solamente si Dios me adopta. El hijo sí se puede quedar tanto tiempo. Esto no es derecho para que tú y yo nos quedemos. Pero el hijo se puede quedar tanto tiempo quiera en casa de su padre. Amén. Refiriéndonos en términos teológicos para que no me cuelguen. Pues nos podemos quedar en la casa de nuestro Señor. Dios nos ha adoptado. ¿Y cuál es la casa del Señor de la que habla el rey David? ¿Será, a ver si alguno lo logra tomar, será la casa que el rey Salomón erigió? No, pues todavía no estaba construida. Es la presencia de nuestro Dios. David está diciendo, Señor, si tú vas conmigo, yo quiero que tú estés conmigo por siempre, viendo que tú eres tan bueno, viendo que tú me llenas de tantas bendiciones, viendo, verso 1, que nada me faltará. Entonces quiero estar aquí por siempre. Quiero vivir por largos días, apuntando esto obviamente a la eternidad. ¿Cómo vemos esto el día de hoy? Bueno, hay un párrafo que escribió en algún momento una persona en un sitio de teología y que quisiera compartir con ustedes. Es impresionante lo que dijo. Mira lo que dice así, y cito: como cristianos tenemos dudas y miedos, porque nuestra fe no nos quita el ser humanos, pero tenemos la certeza de que todo lo terrenal es pasajero. El pecado es como nada si estamos en Cristo. 2 Corintios 5:17. La maravilla de esto es que aunque el pecado tendrá su fin en este mundo, el amor y la bondad de Dios en la eternidad nunca terminarán. Sabiendo esto, ¿quién no quiere morar con Dios por largos días? ¿Quién no quisiera hacerlo? Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la lección de todo esto? Recordemos el propósito. Ya vimos que Dios es bueno. Ahora, por favor, hermano, la próxima vez que lo recites, medita nuevamente todo esto. La próxima vez que le digas a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, sí, mi hermano, estoy bien, ¿sabes qué? Dios es bueno. Detente un segundo y ve cómo en realidad Dios es bueno. No nada más, pues ahí la llevamos, ahí andamos. No,
Dios me ha guiado, me ha pastoreado, me ha alimentado, me ha hecho descansar. Esta es la bondad de Dios, mis amados hermanos. Y la hallamos solamente por medio de Cristo Jesús. Yo sé que ya dije para terminar, y sí, ya voy a terminar. Pero para orar quisiera invitarlos a algo. Hay una hermosa tradición que la iglesia durante el siglo XVI e incluso más hacia atrás hacía, y era orar los salmos. Y somos llamados a orar los salmos. Quisiera invitarlos el día de hoy que oremos este salmo. Que tú y yo el día de hoy no recitemos otra cosa sino lo que viene en este texto, entendiendo lo hermoso y lo profundo de la bondad de Dios en ella. Entonces oramos a Dios. Amado y bendito Padre, tú eres nuestro pastor. Somos ovejas tuyas. Nos humillamos delante de ti porque tú eres nuestra guía, y sabiendo que tú eres nuestra guía, Señor, nada nos falta. Señor, nos has vestido de promesas y nos has llevado a delicados pastos, nos has llevado a tu palabra y nos invitas a alimentarnos de ella a diario para ser saciados y entonces descansar en ti. Gracias por tu bondad en ello. Gracias por tu Espíritu Santo, porque por tu Espíritu Santo somos pastoreados en aguas de delicado reposo, Señor. Disfrutamos de tus beneficios y tus bendiciones. Restauraste ya nuestra alma, Señor, y aún nos guías por el camino en que anduvo tu Hijo Cristo, un camino perfecto. Señor, con todo esto, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque andemos, Señor, en el peor de los conflictos y problemas en nuestra carne y en nuestra vida, no temeremos, porque tú, Señor, el más alto y sublime, el que está sentado en su trono y reina con total e infinito poder y sabiduría, tú, Señor, estás conmigo. Eres un Dios cercano. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, Señor. Disciplínanos y guíanos. Adereza, Señor, a pesar de que estamos en este mundo rodeados de enemigos, tú nos has dado paz y nos has preparado mesas, Señor, para que vayamos a participar de ella. Cuánta bondad hay en eso, Señor. Paz que no merecíamos, es paz que tú nos has dado. Aún somos indignos de ser recibidos y todavía tú, Señor, en tu bondad nos has ungido con aceite, nos has dicho que somos, que estás honrado, Señor, de tenernos. Padre, qué tan bueno has de ser que aún me recibes así, Señor, y llenas mi copa hasta rebosar. Puedo participar de toda la mesa sin límite. Puedo disfrutar de tu gracia por siempre, porque mi copa rebosa. Señor, si esto es verdad, y es verdad, he de saberme rodeado por el bien y la misericordia que solamente tú provees. Y no solamente hoy, Señor, no solamente mañana, sino todos y cada uno de los días de mi vida. Permítenos, Señor, ver esa realidad. Permítenos ver que tu bien nos acompaña siempre y todos los días. Que podamos buscar, Señor, un día en que tú no hayas sido bueno y no lo hallemos. Que digamos, no encuentro un día que el Señor no sea bueno, porque Él es bueno todos los días conmigo. Y si es así, Señor, y es así, nuestra decisión es firme. Queremos morar en tu presencia todos los días, por largos días y hasta la eternidad, Señor. Te rogamos que nos adoptes y que nos hagas conscientes, mejor dicho, Señor, de la adopción que has hecho en nosotros por medio de Cristo.
Haznos entender hijos para participar de tus bendiciones por siempre. Te damos gracias por Cristo. Amén y amén.